En el Tribu Tip de esta semana vamos a ver cómo asignar campos del candidato. Una vez que el candidato está cualificado, haciendo clic en el botón Convertir, se puede convertir al candidato en un contacto, una cuenta y opcionalmente en una oportunidad. Pero ¿qué pasa con la información que ya está guardada en el candidato? Esta información no se pierde, sino que viaja al contacto, a la cuenta o a la oportunidad que se crean en la conversión. ¿Y dónde se mapea o se asignan estos campos? Esto lo hacemos en el gestor de objetos en candidatos. Es importante aclarar que los campos estándar que existen en estos objetos se asignan automáticamente. Nosotros podemos asignar campos personalizados. Y para hacer esto, antes deben crearse los campos en los objetos en donde se desea almacenarlos. Y es importante que los tipos de campos sean compatibles entre sí. Es decir, no puedo, por ejemplo, asignar un campo de tipo casilla de selección a un campo de texto. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir a campos y relaciones y vamos a hacer clic en asignar campos de candidatos. Acá podemos ver que en la columna de la izquierda ven todos los campos personalizados que existen en el candidato. Si hacemos clic, acá y a la derecha podemos ver todos los campos personalizados que existen en la cuenta. Si hacemos clic en el contacto, vamos a ver todos los campos personalizados que existen en el contacto. Y lo mismo en oportunidad, haciendo clic en oportunidad. Así que acá podemos ver todos los campos que se pueden asignar. Entonces, en este caso vamos a asignar algunos campos personalizados a los objetos contacto y oportunidad. Entonces vamos a empezar con el campo carrera de interés. Esto es una universidad. El campo carrera de interés es una lista de selección. Entonces vamos a hacer clic en los campos del contacto y vamos a ver que van a aparecer todos los campos personalizados que sean compatibles con el tipo de campo lista de selección. Entonces, en este caso, el campo carrera de interés, que es un campo personalizado del contacto, aparece como una opción. Entonces, al seleccionarlo, esto lo que va a hacer es que todos los valores que viven en el campo carrera de interés en el contacto, en el candidato, se van a pasar al campo carrera de interés del contacto una vez que se convierte. Vamos a asignar también el campo entregó formulario firmado. Esto es un campo casilla de selección. Entonces vamos a ir al contacto y vamos a ver que aparece solo un campo de casilla de selección. Entonces vamos a hacer clic en este. Pero este campo, entregó formulario firmado, es un campo que existe en el contacto y también existe en la oportunidad. Y en la conversión lo que se puede hacer es asignar un campo del candidato en más de un objeto, es decir, en el contacto o en la oportunidad también, por ejemplo. Entonces acá vamos a hacer clic en oportunidad y vamos a buscar el campo entregó formulario firmado y vamos a seleccionar el campo entregó formulario firmado en la oportunidad. Este es un campo que también previamente se creó en la oportunidad. Vamos a volver al contacto y vamos a asignar el campo número de documento. Y acá hacemos clic y de nuevo nos van a aparecer todos los campos compatibles con este tipo de campo. Entonces acá vamos a hacer clic en número de documento, que es un campo que ya previamente creé en el contacto. Y por último, vamos a hablar de la fecha de nacimiento. Y acá está el tip del día. Como les decía, los campos estándar ya se asignan. Y lo que no se puede hacer es asignar un campo personalizado del candidato en un campo estándar del contacto, por ejemplo. Y esto pasa con el campo fecha de nacimiento. Y esto es algo que nos piden en general las organizaciones, y es cómo hacer para pasar del candidato la fecha de nacimiento al contacto. Como buena práctica siempre es recomendable usar los campos estándar en vez de crear campos personalizados si estos ya existen, como es el caso de la fecha de nacimiento. El campo fecha de nacimiento estándar no existe en el candidato. Entonces lo que acá hicimos fue crear un campo personalizado que se llama fecha de nacimiento 2 en el contacto. Entonces acá haciendo clic en fecha de nacimiento, vamos a ver que este campo aparece disponible porque es un campo, el tipo de campo es compatible. Entonces lo vamos a asignar a este campo que vive en el contacto, que se llama fecha de nacimiento 2. Entonces vamos a guardar esta asignación. Pero ¿qué pasa? Nosotros, como buena práctica, no queremos usar el campo fecha de nacimiento 2, sino que queremos usar el campo fecha de nacimiento estándar que viene con el contacto. ¿Y por qué esto? Porque es mucho más amigable para integraciones que se puedan querer hacer con aplicaciones como alguna aplicación para envío de cumpleaños, envío de email por cumpleaños,
o campos o aplicaciones que usen directamente la fecha de nacimiento estándar. Entonces, para eso nosotros queremos pasar este valor, fecha de nacimiento del campo personalizado, al campo estándar del contacto. Entonces, para eso vamos a crear un Process Builder. Vamos a ir a la configuración al inicio y vamos a crear un nuevo Process Builder. Vamos a poner nuevo y vamos a poner fecha de nacimiento. Entonces acá vamos a poner que el proceso se inicia cuando un registro cambia. Para empezar el Process Builder, lo primero que tenemos que indicar es cuál objeto, en dónde va a iniciar este proceso. En este caso va a iniciar en el contacto, porque esto sucede una vez que el candidato fue convertido en un contacto. Y vamos a poner que esta acción se ejecute cuando se crea o se modifica un registro. Y vamos a guardar. Y lo que ahora tenemos que hacer es elegir los criterios para esta acción. Es decir, ¿cuándo queremos que se ejecute esta acción? Entonces, en este caso, nosotros queremos que la acción se ejecute cuando la fecha de nacimiento 2, que es el campo personalizado que creamos, no esté en blanco, es decir, que tenga un valor. Entonces, para eso acá ponemos la descripción, y en las condiciones vamos a establecer esa condición. Vamos a poner fecha de nacimiento 2 es nulo, igual a falso, es decir, que no esté en blanco. Y acá vamos a poner que deseamos ejecutar estas acciones cuando se modifique el registro, cuando se realicen cambios específicos en el registro. Esto es decir, cuando antes de la modificación no se cumplían las condiciones que acá indicamos, y de acuerdo a las modificaciones que se realizaron, ahora se cumplen las condiciones. Entonces vamos a poner clic en sí. Y lo que tenemos que hacer es que cuando esto sea verdadero, vamos a querer que una acción se dispare. ¿Cuál es esta acción? Vamos a crearla acá. Vamos a poner como acción que se actualice un registro. Entonces vamos a poner actualizar fecha de nacimiento estándar. Entonces, ¿cuál es el registro que queremos actualizar? El mismo que inició el proceso, que es el contacto. ¿Y cuál es la modificación? ¿Qué campos queremos modificar? ¿Qué campos queremos actualizar en este caso? Bueno, en este caso es la fecha de nacimiento. Nosotros queremos que la fecha de nacimiento estándar se autocomplete con la fecha de nacimiento personalizada, que es la que va a venir del candidato. Entonces vamos a poner fecha de nacimiento y vamos a elegir la que es estándar. Y vamos a poner que el valor sea referencia de campo y referencia al campo fecha de nacimiento 2, que es el campo de fecha de nacimiento personalizado. Es decir, queremos que este valor, que el fecha de nacimiento, se complete con el valor de la fecha de nacimiento 2. Vamos a guardar y vamos a activar el proceso. Y ahora vamos a hacer el testeo. Vamos a ir al candidato, vamos a ver que ya tiene algunos campos completos, como el correo electrónico, el teléfono, etc. Y vamos a completar estos campos personalizados que creamos. Vamos a poner que la carrera de interés es ingeniería, la fecha de nacimiento, vamos a poner una fecha de nacimiento cualquiera, vamos a marcar que la persona entregó el formulario firmado, y vamos a ingresar un número de documento, y vamos a guardar. Entonces ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer clic en convertir, vamos a convertir este candidato en una cuenta, que me va a crear una cuenta nueva, porque esta cuenta no existe en nuestra instancia de Salesforce todavía. Vamos a crear un candidato nuevo y vamos a crear una oportunidad. Entonces vamos a convertir, y acá tenemos los 3 registros que se crearon. Vamos a hacer clic en contacto, y vamos a ver que toda la información que teníamos en el candidato viajó. Esto, obviamente, este campo lo agregamos para que ustedes lo puedan visualizar, pero esto es un campo que va a ir oculto. Nosotros no queremos tener 2 fechas de nacimiento en el formato de página, pero simplemente quería mostrarles que el Process Builder se disparó y la fecha de nacimiento fue actualizada con la fecha de nacimiento 2. También pasó el número de documento, la carrera de interés, entregó el formulario y todos los otros campos estándar que ya estaban completados, como el correo electrónico y el teléfono. Y si hacemos clic en la oportunidad, vamos a ver también
que se entregó la documentación, va a estar, entregó formulario firmado, va a estar también el valor completado en la oportunidad. Así que este es el truco para poder asignar campos del contacto en el candidato, campos del candidato en el contacto, en la cuenta y en la oportunidad, y cómo hacer para pasar información de campos personalizados a campos estándar mediante un process builder.